Sí, buenas tardes. Yo creo que como vamos justo de tiempo, vamos a empezar ya esta sesión y el primer ponente es Pablo Avanzas, que nos va a explicar las novedades en farmacología en intervencionismo. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Para mí un privilegio estar aquí con todos vosotros y estoy muy agradecido a la Junta Directiva por la invitación y a la mesa por la presentación. Sin más, como vamos mal de tiempo, vamos a pasar a ver las novedades de farmacología en el intervencionismo. Lo he dividido en tres partes. Un primer bloque sobre el tratamiento antitrombótico en pacientes con anticoagulación y síndrome coronario agudo o angioplastia programada. Este es, yo creo, el bloque más fuerte. El segundo bloque es la monoterapia con inhibidores del P2Y12. Y un tercer bloque de miscelánea, que hablaremos de algún estudio sobre la duración de la doble integración, el cangrelor y su agente reversor, que prácticamente esto será nombrarlo porque el doctor Ferreiro tiene mañana una charla sobre ello. Y luego acabaré con un tema que afecta a estos fármacos sobre malas conductas en investigación. Si pasamos al primer... No me pasa ahora... ¿Pueden pasar la diapositiva? Ahora me pasa. Vale. Primer bloque, tratamiento antitrombótico. Como saben, tenemos ya los resultados del Pioneer y el Redual, y este año pues, se presentaron recientemente y se publicó en New England los datos del Augustus, que es el estudio del apixaban. Es un estudio factorial 2x2 que aleatoriza pacientes a apixaban 5 miligramos 2 veces al día o antivitamina K. La dosis de apixaban, como ven, es la que está aprobada para la prevención de tromboembolia en fibrilación auricular. Los criterios de inclusión son pacientes con fibrilación auricular, que su médico haya decidido que tienen indicación de anticoagulación y que tengan un síndrome coronario agudo o una angioplastia programada, todo ello en un entorno de que estén tomando un inhibidor del P2Y12 durante al menos 6 meses, que se prevea que vaya a tomarlo por lo menos 6 meses. Entonces, como digo, hay una primera fase abierta que se le autorizan a estos dos fármacos y una segunda fase donde al paciente le puede tocar la rama placebo, que es que se le retire la aspirina. Es decir, se le hace la angioplastia o síndrome coronario agudo, están con aspirina, con el segundo antiagregante y se le autoriza uno de los dos fármacos y al final pues se ve si le toca quedarse con aspirina o retirar la aspirina. Eso para los dos brazos de tratamiento. Como ven, el diseño, en principio es un diseño bastante, podríamos decir que es el mejor diseño que hay porque las dosis que se usan del anticoagulante son las dosis aprobadas para prevención de la tromboembolia en la fibrilación auricular. El objetivo primario es de seguridad, que son los sangrados mayores por la escala ISTH y los sangrados menores clínicamente no relevantes. Los secundarios serían muerte, hospitalización y muerte, eventos isquémicos. De las características basales destacaría 4 aspectos, que son el número total de pacientes son 4.600, anticoagulación previa al 50%, 6,6 días pasan desde que tienen el síndrome coronario agudo, la angioplastia, hasta la aleatorización, y podemos decir que el 40% son angioplastias selectivas y el resto son síndromes coronarios agudos. Si vamos ya directamente al objetivo primario, pues como vemos se aplica el objetivo primario como es diseño 2x2 para apixaban con antivitamina K o aspirina placebo. Entonces, el primero, que es con apixaban y antivitamina K, pues hay una reducción del 31% en cuanto a el evento y tanto cumple el criterio de no inferioridad y de superioridad. Es decir, los pacientes con apixaban, comparado con el antivitamina K, hay una reducción del sangrado de un 31%. Si vemos qué pasa con aspirina, pues tenemos el efecto contrario. Los pacientes que toman aspirina hay un incremento del sangrado del 89%, o sea, una diferencia claramente significativa. Si ponemos los 4 grupos de tratamiento en conjunto, pues vemos que los brazos que más sangran de tratamiento son los que llevan la aspirina, los que menos sangran son los que llevan el placebo y por la parte de arriba en sangrado estaría el antivitamina K con aspirina y en la parte de abajo el apixaban con el placebo. Si comparamos los extremos, pues tenemos una reducción del riesgo absoluto del 11,4% con un NNT igual a 9.
Si vamos a los objetivos secundarios, mortalidad y hospitalización, pues nuevamente el tratamiento con apixaban reduce este objetivo a expensas de la rehospitalización, una disminución del 17%, sin diferencias cuando comparamos aspirina con placebo. Y yo creo que es también bastante interesante, aunque es cierto que el estudio no tiene potencia estadística para evaluar los objetivos aterotrombóticos, que si los analizamos las tablas que nos reporta el estudio, pues vemos que el grupo placebo tiene una tendencia a un mayor número de infartos y a trombosis del stent. Simplemente una tendencia porque no era el objetivo primario del estudio y, como ven, las diferencias no son significativas, ¿no? Los datos quedan ahí. Las conclusiones del estudio publicado en New England es que pues, en pacientes con fibrilación auricular y con un síndrome coronario agudo reciente tratados con angioplastia, el régimen antitrombótico con apixaban sin aspirina pues resulta en menos sangrados y menos hospitalización sin alterar los eventos isquémicos. Hay una editorial muy buena escrita por Samir Mehta, donde exactamente destacaría esa frase que dice que, teniendo en cuenta estos datos y los estudios previos, la anticoagulación con estos agentes debería usarse de forma rutinaria en pacientes con fibrilación auricular que tienen un síndrome coronario agudo o que van a ser sometidos a una angioplastia programada. Entonces, llegados a este punto, bueno, pues si ya tenemos disparidad entre las guías americanas y europeas, ¿no? Pues veremos a ver un poco qué pasa en el futuro. Les aconsejo sobre este tema leer este artículo publicado en este primer número de Rec Interventional Cardiology, donde vemos que bueno, pues se trata este tema por el doctor Juan Miguel Ruiz Nodar y el doctor José Luis Ferreiro, que le agradezco de antemano, que me ha ayudado mucho a preparar esta charla. Aquí tienen un algoritmo también muy sencillo de antes, la ICP, durante y después, que bueno, pues yo creo que está muy bien y pueden leerlo. El segundo aspecto es la monoterapia con inhibidores de P2 y 12. Aquí tenemos que destacar el estudio Global Leaders, publicado en Lancet. Es un estudio bastante complejo, incluso hay gente que dice que son 3 estudios en uno. Yo creo que lo podemos resumir de tal forma que lo que compara es la estrategia de referencia en síndrome coronario agudo y en cardiopatía isquémica crónica, es decir, en síndrome coronario agudo pues sería doble antiagregación durante un año para seguir con aspirina, en este caso con ticagrelor, y en cardiopatía isquémica crónica pues sería con clopidogrel, un año de doble antiagregación y seguir con aspirina. La rama que denomina experimental pues es en ambos contextos administrar ticagrelor de forma indefinida, 90 miligramos 2 veces al día, y aspirina únicamente durante el primer mes. El objetivo primario es un objetivo mortalidad por todas las causas y infartos a los 2 años. Resumiendo, es un ensayo de superioridad, no hay diferencias significativas, o sea, no se llega a conseguir el endpoint del objetivo de superioridad, y es muy llamativo que hay problemas de adherencia con la medicación, y esto pues salió cuando presentaron los resultados. El brazo experimental, a los 2 años, únicamente el 78% sigue tomando el tratamiento con respecto al 93%. Por tanto, no podemos decir que esa estrategia sea superior. Los autores le dan una vuelta de tuerca este año, y en la ACC del 19 pues cogen 7.585 pacientes de los 20 sitios que más pacientes han incluidos, y lo que dicen es, bueno, pues vamos a adjudicar eventos por un comité independiente, no los investigadores, vamos a cambiar también los objetivos e incluso distintos objetivos de superioridad e inferioridad, quiero decir, bueno, hacen aquí un mix que al final pues vemos que sale, bueno, pues consiguen la P significativa para no inferioridad, incluso para superioridad, y concluyen pues de alguna manera que, bueno, que con este nuevo sistema pues dicen que esta nueva terapia de tratamiento, este nuevo planteamiento, pues que es no inferior al tratamiento convencional. Bueno, pues ahí quedan los datos. Quedaría también el Smart Choice, que lo que hace es, pone como punto de corte 3 meses, ¿no? Entonces a los 3 meses un brazo retiraría la aspirina y, bueno, pues no hay diferencias significativas, es decir, un tratamiento experimental es no inferior al tratamiento con el que lo comparan, asumiendo que la doble antiagregación pues lleva un poco más de sangrado. Entonces, bueno, pues los autores concluyen que este planteamiento pues no es inferior al planteamiento con el que comparan. Ahí había incluido unos comentarios, pero por tiempo pues tampoco es el objetivo de la charla meternos a fondo. Se espera siempre, se dice, a ver qué va a pasar con este ensayo clínico, ¿no? Que creo que bueno, en los siguientes congresos se presentarán los datos. Y también les aconsejo, coincide que en este número pues hay un artículo también muy bueno sobre el tratamiento antitrombótico sin aspirina, también en el primer número de la revista de Rec Intervencionismo.
Para finalizar, hay un estudio sobre la duración de la doble antiagregación, que el STOP-DAP2, que lo que hace es que pacientes que les hace una angioplastia, hay un grupo de tratamiento de un mes que es aspirina con un inhibidor del P2 y 12, para continuar con clopidogrel, y el brazo de 12 meses de tratamiento, que es el convencional con clopidogrel y aspirina durante un año para seguir con aspirina. Es un estudio que, bueno, pues de alguna manera pues sale favorable para el stent que se usa, que es el stent Science. Es un estudio de no inferioridad. El objetivo primario es un combinado de seguridad y de eficacia, y el secundario son la eficacia por un lado y la seguridad por otro. El 40% de los pacientes son síndromes coronarios agudos. Al final aleatorizan 1.500 pacientes a cada rama de tratamiento, y lo que vemos es que se consigue la P de no inferioridad y de superioridad a expensas, sobre todo de, como ven en la parte derecha de la tabla, de menor sangrado. Si analizamos los datos un poco más a fondo, pues vemos que el sangrado hay diferencias claras, pero en cuanto vemos que retiramos vamos al grupo de un mes de doble antiagregación, pues empiezan a aparecer dos casos ahí de probable trombosis del stent en azul, ¿no? Que bueno, que eso pues pareció a otro estudio que vimos previamente, ¿no? Cuando retiramos la aspirina antes, pues empiezan a aparecer ciertos datos de aumentar los endpoints isquémicos. Como anécdota, en los pacientes con enfermedad renal crónica, pues no parece, hay una P para la interacción, no parece que la estrategia de acortar la doble integración sea mejor que la otra. Esto genera hipótesis, y los autores concluyen, bueno, pues que un mes de doble integración seguido de clopidogrel en monoterapia, pues que aporta un beneficio clínico neto para para endpoints isquémicos y para sangrado sobre la terapia de 12 meses. Finalmente, pues también el cangrelor, no sabemos si este año lo tenemos disponible, también tiene un agente reversor, esto el doctor Ferreiro mañana lo comentará, y quería finalizar con, con un tema que ha salido hace un mes o así, sobre todo, en Twitter se ha hablado mucho, que es el tema de la mala conducta de investigación en algunos estudios, ¿no? Ya en el año 2015 la FDA alertó que con apixaban y con rivaroxaban, y hacen aquí una serie de acusaciones muy importantes, ¿no? Porque dice falsificación de datos, problemas con el protocolo, tal. Y hace un mes pues salió esta carta, que lo que viene a decir es que, siguiendo los datos del estudio de Aristóteles, que ya se le había acusado previamente de que contenía datos, habla así, ¿no? Así directamente, datos falsificados, pues que todos los metaanálisis que utilizan ese estudio, pues de ahí se va como de alguna forma acumulando el error, ¿no? Y el doctor Juan Atey, pues aquí es uno de los tweets que había, ¿no? El 46% de las publicaciones de los metaanálisis tenían conclusiones alteradas por las publicaciones con datos que la FDA consideraba que estaban supuestamente falsificados, y el 32% de todos los análisis mostraban resultados contrarios a las conclusiones a favor del medicamento, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, para finalizar, queda ahí. Yo creo que la polémica pues está servida, y veremos a ver un poco en los próximos meses por dónde tira esto. Y sin más, muchas gracias, y lamento que es verdad que es mucho dato, ¿no? Y bueno, pues gracias por la atención. Muchas gracias por la presentación. Pasemos para la próxima presentación, novedades en intervencionismo coronario, por la doctora Soledad Pineda. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la Junta por la invitación para participar en esta relevante sesión. Y bueno, pues pasamos a las novedades del intervencionismo coronario. Yo, para preparar la charla, me he centrado fundamentalmente en los principales congresos que ha habido desde la sesión de hemodinámica del año pasado a este año, y bueno, y las publicaciones que han salido en las principales revistas que todos manejamos. La charla la había estructurado en 4 partes bastante cortitas, que son los stents farmacoactivos y el balón de droga, el contexto del síndrome coronario agudo, la angioplastia compleja, y luego una diapositiva de la guía de revascularización. En cuanto a los diferentes tipos de stent, bueno, pues esta es una tabla de resumen de todos los estudios que se han presentado, comparándose fundamentalmente el SAIN, los nuevos, los que tienen el ultrafino y tienen polímero bioabsorbible, o incluso no tienen polímero, comparándose con los clásicos de segunda generación como el SAIN o Resolute. La mayoría de ellos estaban diseñados para demostrar no inferioridad, como así fue. Veis en la tabla que todos cumplen el criterio de no inferioridad, es decir, son igual de efectivos y de seguros.
Simplemente llama la atención el bioflow, que ahora veremos más adelante, que en el Orciro fue superior al SAIN. Sin embargo, ahí veis el estudio, el Orciro tiene más incidencia de TLF, más incidencia de infarto, incluso más incidencia de trombosis que el Orciro. Sin embargo, en el estudio a 5 años, el BioSign, estas diferencias no se mantienen. Es decir, los datos de este estudio no fueron extrapolables en otro estudio, y sí que hay que decir que, aunque fue un estudio randomizado al BioFlow, pues por el azar las características geográficas basales fueron mucho más desfavorables en la rama del SAIN que del Orciro. Por tanto, esos resultados hay que tomarlos con cautela. Lo que parece ser que tanta esperanza que había con el polímero que fuese bioreabsorbible, o incluso no hubiera polímero, pues la verdad es que hoy día con los polímeros más biocompatibles, pues hay menos inflamación, menos trombogenicidad, y los resultados son muy similares entre los diferentes diseños de este. Lo que sí que parece que puede tener una cierta importancia el grosor del extra, y eso lo pone de manifiesto este metaanálisis que salió publicado en Circulation, ¿no? que son 10 estudios randomizados con más de 11.000 pacientes, y comparan los STEM nuevos, los más recientes, de los del extrú ultra fino, con los tradicionales de segunda generación, como es el SAIN o el Resolute, y lo que concluyen es que cuando se utilizan STEM ultra finos, la incidencia de TLF al año baja, el riesgo baja en un 16%, fundamentalmente a expensas de infarto y de stent trombosis. Por tanto, bueno, pues los datos están ahí, hay que esperar seguimientos mucho más largos, pero parece que la tendencia es hacia stent con extrú más fino. En cuanto a los balones de droga, bueno, pues la restenosis ya tiene una indicación clara en la guía, sin embargo, en vasos nativos pues no está comprobada su eficacia tanto y su seguridad. En vasos pequeños puede tener una utilidad, porque realmente donde no nos apetece poner un stent, porque luego puede tener bastantes eventos al seguimiento, y en este escenario salieron 2 estudios, uno el Basket Small, que se presentó en el europeo del año pasado, y concluyen en que al año no hay diferencia, era un estudio también de no inferioridad, y concluyen que no hay diferencia en la tasa de eventos entre poner un DES o tratar con balón de droga después de preparar el vaso, en 758 pacientes. Sin embargo, también hay otros datos que hay que interpretar con cautela por estos motivos. Primero, porque el periodo de inclusión fue muy largo, 5 años, y randomizan 758 pacientes, con lo cual la selección es alta, es una alta selección. El tamaño del vaso, pues realmente no eran vasos tan pequeños, porque el rango oscilaba entre 2 y 3, y ya más próximo al 3, pues no es un vaso pequeño, y hay un 30% de pacientes tratados con TASU y el resto con SAIN, con lo cual los resultados también hay que mantenerlos un poco así en cuarentena. Otro estudio en vaso pequeño, el Restore, que este sí es más vaso pequeño, porque la escala iba entre 2,25 y 2,75, y luego hay un registro con vasos pequeños de 30 pacientes solamente. Aquí el endpoint randomizan unos 230 pacientes. El endpoint primario fue un endpoint angiográfico de no inferioridad del balón de droga frente al STEM en este escenario, y el endpoint secundario era eventos clínicos. Aquí tenéis el resumen de los resultados finales. En el endpoint primario de parámetros angiográficos no había diferencia, es decir, no era inferior el balón de droga al tratamiento con STEM en estos pacientes con vasos pequeños. Sin embargo, si miráis las curvas del TLF, sí que numéricamente hay prácticamente el doble de TLF en el balón de droga que en el STEM. Sin embargo, bueno, pues es un estudio que no está diseñado para eventos clínicos, y esto pues no es significativo, y bueno, pero que los datos están ahí. Sí que es verdad que ahí con estos estudios, bueno, pues un papel para el balón de droga en vasos pequeños, en vasos realmente pequeños, de 2,25 o por ahí, que no te apetece realmente poner un STEM, puede tener una cabida. Pasamos al síndrome coronario agudo. Bueno, pues lo primero, los resultados a un año del Carpri-Shock, que todo el mundo conoce, ¿no? Que fue un estudio de pacientes en shock cardiogénico, infarto, shock cardiogénico, enfermedad multivaso, randomizado a tratar solamente la lesión culpable o hacer revascularización completa en el mismo procedimiento. Y los resultados a 30 días fueron bastante buenos y espectaculares, y de hecho cambiaron la guía de práctica clínica. Y al año, pues ahí tenéis el resumen, se mantiene la diferencia en mortalidad en el grupo en el que solamente se trató la lesión culpable frente a los que se hizo revascularización completa, pero si veis en esta curva, el efecto es por lo que pasa en el primer mes. Es decir, si el paciente no tiene incidencia, no tiene eventos de mortalidad en el primer mes, luego las curvas son prácticamente superponibles, con lo cual parece que el tratamiento en el shock cardiogénico con enfermedad multivaso, el tratar solamente la lesión culpable, no tiene un impacto positivo pronóstico en el primer mes, y ese impacto pronóstico positivo se mantiene a lo largo del año. Lo único que sí que vieron es que
había más incidencia de insuficiencia cardíaca, de reingreso por insuficiencia cardíaca en el grupo en el que se hizo solamente revascularización de la lesión culpable. Y eso puede ser, bueno, porque son enfermos multivasos, se especula con la posibilidad de que si tratas todo mejora la función ventricular y tiene menos incidencia de reingreso por insuficiencia cardíaca, pero son todo teorías especulativas porque realmente no hay datos de función ventricular en el estudio ni estaba diseñado para eso. Y otro parámetro que es otro resultado un poco esperable es que al año, en el grupo en el que solamente se hizo revascularización de la lesión diánea, había más necesidad de nuevas revascularizaciones, probablemente porque eran enfermos que sobreviven, mejoran clínicamente y entonces te planteas hacer una revascularización completa. Otro estudio en el seno del infarto, pues el estudio Safari, que son enfermos con infarto, randomizaron 2.200 pacientes aproximadamente con infarto agudo de miocardio y angioplastia primaria, abordaje radial versus femoral. Y los resultados fueron bastante sorprendentes porque el endpoint primario era mortalidad a 30 días y no hubo diferencia entre la radial ni la femoral, ni en los resultados secundarios, sobre todo en lo que llamaría la atención y en lo que todo el mundo espera, que es el sangrado, ¿no? El sangrado fue similar, cogiendo la definición de sangrado que cogiéramos, era similar entre la radial y la femoral, consistente en todos los subgrupos, y sí lo que demostraron es que la femoral como que era más rápida, ¿no? Que el tiempo entre que pincha al enfermo y consigue la recanalización de la arteria y el tiempo de flujo era más corto. Evidentemente este estudio, bueno, pues está un poco en contradicción con todo lo que hay publicado hasta la fecha de abordaje radial. No es un estudio que vaya a cambiar la guía de práctica clínica, porque además estaba previsto que se randomizaran 5.000 pacientes y se quedó en 2.000 y pico porque vieron que la radial no tenía un efecto beneficioso sobre la mortalidad, que era el objetivo primario. Pero es verdad que, bueno, por lo menos despenaliza un poco el abordaje femoral, que hoy en día es que parece casi un crimen que haga un cateterismo por vía femoral. Y, bueno, pues a veces es necesario, y si hay un buen entrenamiento en el abordaje femoral, pues los resultados no parecen tan negativos y la incidencia de sangrado pues puede ser similar. Otro estudio importante y que a nosotros nos compete pues son los enfermos que tienen una parada cardíaca y la necesidad de cateterismo posterior. Este estudio se presentó en el ACC de hace unos meses y bueno, ellos lo que hacen es randomizar 522 pacientes que tienen parada cardíaca sin electro evidente de elevación de ST y lo randomizan a cateterismo o coronariografía inmediata o coronariografía diferida una vez que el enfermo recupera neurológicamente sus funciones. El tiempo medio que hacen el cateterismo son 5 días en la rama conservadora y en la rama intervencionista en menos de 1 hora. Y el endpoint primario es mortalidad a 90 días y como veis en esta gráfica pues no hay diferencia, con lo cual esto cambia un poco el concepto que había y la guía de resucitación cardiopulmonar, que decían que en pacientes que tuvieran una parada cardíaca, sí, por supuesto, tenía elevación del ST, eso está en otros criterios, pero que si no tenía elevación del ST, pues habría que hacer coronariografía inmediata las 2 primeras horas. Este estudio demuestra que en pacientes que no tengan una clara elevación del ST, si no tengan un infarto, el tratamiento diferido, una vez que se estabiliza el paciente y recupera las funciones neurológicas, pues no tiene la supervivencia media en la misma que en pacientes en el que se hace una coronariografía inmediata. Y como última de este grupo, pues las disecciones coronarias espontáneas, bueno, que lo he metido aquí porque la manifestación fundamental del infarto agudo de miocardio. Este es el mayor registro, se presentó en el europeo el año pasado y fue bueno, un registro muy alabado. Es el registro más importante en disecciones coronarias espontáneas que hay, ahora mismo publicado. Es una cohorte prospectiva de 750 pacientes. Y lo que hace es valorar, ver bueno, las características clínicas basales, el procedimiento y el impacto del tratamiento en estos pacientes. Como veis, la mayoría de los pacientes, como ya se sabe, son mujeres, pero con una edad media, no solamente jóvenes, la edad media está en torno a los 50 años, y en la manifestación clínica fundamental es el infarto agudo de miocardio, sin elevación del ST, con una proporción importante de pacientes con elevación del ST. Otra cosa destacable es que, bueno, que el 50% tenían un factor precipitante previo, como el estrés emocional, también estrés físico en un porcentaje alto, de un 30%, y que la displasia fibromuscular es la condición predisponente más frecuente encontrada en la serie. Está en un 30% a pesar de no haber hecho despistaje de displasia fibromuscular en todos los pacientes, sino que se hizo en menos de la mitad, con lo cual es una cosa que hay que buscar siempre que tengamos una disección coronaria espontánea. En cuanto al tratamiento, pues en esta figura del artículo que se publicó en European Heart Journal, pues está bien resumido.
Se hizo tratamiento conservador en prácticamente todos los pacientes, en un 80%, y con una incidencia de eventos buena en cuanto a mortalidad, pero sí que es verdad que hay bastantes eventos, hay prácticamente un 9% de eventos al mes, fundamentalmente por infarto no planeado, por infarto recurrente, por revascularización no planeada, por arritmias ventriculares malignas, etc. Es decir, que no es una enfermedad benigna, pero parece que el tratamiento conservador es lo más factible y lo que va mejor, porque de hecho, cuando no se hace tratamiento conservador, pues tampoco va bien la angioplastia, en la mayoría de los casos es inefectiva. Y como factores predisponentes de eventos, pues que sea periparto o que tenga una enfermedad del tejido conectivo. En cuanto a la angioplastia compleja, pues bueno, el estudio Excel, que realmente se han presentado los resultados 4 años, es decir, es un año más y no hay grandes diferencias, solamente, bueno, pues no hay diferencia entre la cirugía y la angioplastia en el tratamiento del tronco con cinta bajo o intermedio. Sí que hay mayor mortalidad en la angioplastia, pero parece que es un efecto del azar porque no cardiovascular, y con lo cual el resultado, bueno, es un año más de seguimiento y se mantiene lo que ya se publicó en el New England hace un par de años. En cuanto a las bifurcaciones, pues realmente tampoco ha habido grandes novedades y a mí pues he traído el estudio nuestro que me ha parecido lo más interesante que he encontrado, no sé por qué. La utilidad del IFR, de la guía de presión, para valorar el estado funcional de la rama lateral cuando se hace provisional stenting. Aquí tenéis un ejemplo, ¿no?, que se deja la guía del IFR enjaulada y vemos qué está pasando en la rama lateral y si hay necesidad o no de cruce, es decir, de posdilatación o de un stent en la rama lateral. Este es el flowchart, que no sé si se verá muy bien, pero lo que nosotros vimos es que cuando angiográficamente la lesión es leve en la rama lateral, pues coincidía siempre con un IFR normal. Sin embargo, cuando la lesión nos parece que es angiográficamente significativa, que eso es difícil porque ya sabéis las limitaciones que tiene la angiografía en la valoración de la rama lateral, de la estenosis, pues se vio que en la mitad tenía un IFR normal y en la otra mitad era un IFR positivo para tratar. Y bueno, otra cosa que hicimos fue mirar la guía al microscopio y bueno, la verdad que la guía se daña en grado moderado fundamentalmente, como esta imagen que tenéis aquí, pero no hubo ninguna fractura de la guía, con lo cual parece que se pueden atrapar de forma bastante segura. En cuanto a las lesiones calcificadas, pues la litotripsia intracoronaria, es verdad que ha habido un empuje de la técnica en el último año y medio, se han publicado muchos case reports y algunas series pequeñas. Yo creo que esta es la serie más grande publicada, que es una carta en Circulation con un estudio de feasibility. Son 60 pacientes con lesiones muy calcificadas en las que se utiliza la litotripsia para poder romper la placa de calcio, implantar el stent y bueno, con unos resultados buenos, con un éxito clínico, es decir, poder poner el stent con buen resultado y sin eventos del 95%. Y en cuanto a los eventos, pues lo único que pasó en estos 3 pacientes fue infarto periprocedimiento, pero solamente definido por elevación de troponina sin cambio eléctrico ni Q residual en el electro. Por tanto, parece que es una técnica útil para tratar lesiones calcificadas. Yo creo que se va imponiendo poco a poco y bueno, necesitamos experiencia, tiempo y ver resultados a largo plazo. Parece interesante sobre todo porque tiene la ventaja de que no hay que cambiar la guía, sino que con la misma guía que has pasado la lesión calcificada puedes trabajar y eso no es una ventaja menor. Y mi última diapositiva, pues para la guía de revascularización, que aunque todo el mundo las conoce, creo que eran importantes reseñarlas, sobre todo esta tabla resumen que es bastante significativa, que salieron publicadas el año pasado. Y bueno, pues el acceso radial es el estándar para cualquier angioplastia y el Safari no lo va a cambiar, por supuesto. Los stents farmacoactivos para cualquier angioplastia, independientemente de todo. Y en cuanto no hay que hacer revascularización en el infarto con shock, solamente la lesión culpable. Los stents bioabsorbibles pasa a solamente investigación clínica. Y bueno, la bifurcación de provisional stenting ya es grado recomendación 1A y en el multivaso con diabetes y sin test score menos de 23 pues se degrada un poco la indicación a 2B. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Seguimos adelante con la siguiente presentación. El doctor Ignacio Amat nos va a hablar sobre las novedades en intervencionismo valvular. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Este año ha sido especialmente prolífico en novedades del intervencionismo valvular, que es casi una tónica que ya está produciéndose todos los años. Entonces yo lo que he intentado es hablar un poco de las novedades que impactan más directamente y más rápidamente en nuestra práctica. Es decir, no todos los first in man que está viendo, porque esto todavía queda trayecto, sino las cosas más inminentes. Entonces, en cuanto al intervencionismo aórtico, hay que mencionar pues, los estudios más importantes que ha habido, que son PARTNER 3 y Evolute Low Risk, y me voy a centrar solo en eso, aunque ha habido muchas otras novedades, vuelve la Lotus, ha aparecido la válvula centera, son novedades importantes, pero no voy a profundizar en ellas, aunque sí quería mencionarlas. En intervencionismo mitral tenemos que hablar, por supuesto, del gran debate entre el COAPT y el Mitral FR, también de la salida al mercado del dispositivo Pascal, y luego, como digo, hay muchísimas válvulas mitrales que no terminan de llegar al CADLAB, pero que ya están ahí, están muy cerca, hay que decirlo al menos, aunque no voy a profundizar en esos first in man. En intervencionismo tricúspide probablemente ha sido el gran año desde el punto de vista práctico, de la práctica clínica real, por el uso de MitraClip en válvula tricúspide, datos con Tricento y, de nuevo, un gran pool de dispositivos first in man, en los que no profundizaremos, y muy importante, porque hemos rescatado ya desde el año 2000, parece que nos habíamos olvidado de las intervenciones en válvula pulmonar, ha habido datos novedosos muy interesantes con SAPIEN 3 y la Pulsed Valve, la primera válvula autoexpandible. Entonces entramos en el intervencionismo aórtico. PARTNER 3 llega en un momento en el que lo que teníamos en las manos era que la TAVI era no inferior a cirugía, en riesgo alto y en riesgo intermedio, pero había todavía unas evidencias, aunque limitadas, en bajo riesgo. Entonces se aleatorizaron 1000 pacientes. Los criterios de inclusión fundamentales es que no se puso una restricción por edad, como había habido en otros estudios, y de exclusión, muy importante, solo se permitían acceso femoral y se excluyeron las bicúspides. Entonces, son matices a tener en cuenta. Son pacientes, cuando vemos los datos, jóvenes y de bajo riesgo, tienen pues, una edad de 73 años de media y 1 y pico de STS score. Y el hallazgo fundamental es una reducción con la TAVI, con la SAPIEN 3, del 46% del objetivo primario, que era de mortalidad, ictus y rehospitalizaciones. Si lo maticemos, vemos que sobre todo las diferencias se daban en ictus y rehospitalizaciones, y que hay otros muchos endpoints secundarios que también tenían diferencias. Los pacientes sometidos a TAVI hacen menos FA de novo, tienen hospitalizaciones más cortas, tienen mejor calidad de vida. Y esto de la calidad de vida es importante, lo vemos que se da en los primeros 30 días, las diferencias con la cirugía, pero luego al año se igualan las diferencias en calidad de vida, pues lo que sugiere que probablemente simplemente lo que ya sabíamos, que con la TAVI se recuperan antes. En otros outcomes pues vemos que la cirugía sangran más, pero la TAVI hace más bloqueo de rama izquierda, y en la hemodinámica, muy importante, vemos lo que ya sabíamos, que el área valvular obtenido con TAVI era mejor, pero en este estudio no hay diferencias en la tasa de insuficiencia aórtica postcirugía y post-TAVI de grado moderado o severo. Esto es un hallazgo muy importante. Entonces, todos estos son los pros, sobre todo esa reducción del endpoint primario. Algunas contras de este estudio, como decía, solo tenemos datos a un año, solo transfemorales, excluye los bicúspides y solo con SAPIEN 3. También tuvimos la publicación en los últimos meses del Evolute Low Risk. En este estudio analizábamos lo mismo, aunque llegaba al seguimiento de unos 2 años. Bueno, las características basales eran similares hasta cierto punto al estudio previo, solo que aquí el STS era un poquito más alto, era menor de 3%, pero era un poquito más alto. Hay más variabilidad en el dispositivo usado a lo largo de la evolución, y en este caso el resultado lo que nos dice es que es no inferior la TAVI a la cirugía, como habíamos visto en PARTNER 1 y en PARTNER 2. Es decir, aquí no hay diferencia a favor de la TAVI. La hemodinámica es buena en cuanto a áreas valvulares y gradiente, aunque sí que en este caso tenemos más regurgitación aórtica. Y los outcomes, pues bueno, tenemos más tasa de marcapasos a 30 días, pero tenemos mejores resultados en cuanto a ictus y rehospitalizaciones, etc. De nuevo, vemos que la mejoría en calidad de vida es más precoz con la TAVI que con la cirugía. Esto en la práctica clínica pues ya lo sabíamos, pero ahora lo dice el estudio. Y en cuanto a los pros, pues son todos estos, es no inferior a cirugía, como ya habíamos comentado, pero pues tiene sus contras, y es que en este estudio sí que nos encontramos que la cirugía tiene menos leak y la cirugía tiene menos marcapasos. Entonces, para resumir estos dos estudios, se tiene que preguntar uno si son comparables los resultados con los dos dispositivos. Hay ciertas variaciones entre la población que estudiaban unos y otros, pero la conclusión es clara, no todos los dispositivos son iguales, no todos los dispositivos son para los mismos pacientes.
La siguiente pregunta es si estos resultados son extrapolables a largo plazo. Nos siguen machacando con la durabilidad, ¿no?, de las TAVIs. Cada vez tenemos más información porque cada vez hace más tiempo que las pusimos, pero bueno, estos estudios en bajo riesgo pues tienen seguimientos como máximo a 2 años. Y yo creo que la conclusión más importante es que el Heart Team ya no tiene que discutir por qué no se va a operar y le vamos a poner una TAVI, sino por qué no se va a poner una TAVI y le vamos a operar a la luz de estos estudios. Es decir, debería ser la opción, la default option, la opción por defecto, ¿no? En cuanto al intervencionismo mitral, hay que hablar del mitral EFAR y el COAPT. En el mitral EFAR analizaron insuficiencia mitral funcional para ver los resultados a 12 meses. Nos encontramos un análisis de mortalidad y rehospitalizaciones. Hicieron, bueno, la población fue inicialmente calculada en al menos 144 por brazo, veremos que luego fue un poquito mayor. Metieron pacientes con fracciones de eyección entre 15 y 40% y un ORE de 0,2. Esta es la distribución de los grupos, al final 152 en cada brazo, con muy buen seguimiento a largo plazo. Voy a avanzar un poquito porque quiero ajustarme al tiempo y el crono me está ahí presionando. Entonces vemos que claramente había una mejoría funcional, en clase funcional en este estudio, es decir, hay un objetivo en calidad de vida que sí que se alcanza con este dispositivo, pero no hay diferencias en mortalidad, en pronóstico, en mortalidad y rehospitalizaciones entre tratamiento médico óptimo y el uso de MitraClip. Esto en el mundo de la cardiología intervencionista fue una decepción hasta cierto punto. Se hicieron varios análisis por intención de tratar, por protocolo, y el resultado era similar. Entonces, la conclusión de este estudio era, como veis ahí en el punto 1, que el uso de MitraClip es seguro, ya lo sospechábamos porque es una de las técnicas pues, más seguras que hacemos, es difícil que se complique, y también es eficaz en cuanto a síntomas, pero en este estudio no cambiaba el pronóstico. Entonces llegó la euforia, ¿no? Nos fuimos al otro extremo, salió el COAPT, que analizaba pues, bueno, resultados también de mortalidad y rehospitalizaciones, y en este caso sí que había diferencias en cuanto a la mortalidad, con una mortalidad más alta en el grupo control de tratamiento médico frente al tratado con el dispositivo MitraClip, con una tasa muy baja de complicaciones en el seguimiento al año, y además el seguimiento a 2 años confirmaba que se mantenía esa tendencia a favor del grupo tratado con el dispositivo. Entonces, ¿qué nos ha ayudado a aclarar la presencia de estos dos estudios? Pues, desde mi punto de vista, ha ayudado a definir mejor qué pacientes tratamos bien con MitraClip y con mejores resultados, que son esos pacientes con insuficiencia mitral severa o significativa, con una disfunción ventricular ligera o moderada, con una fracción de eyección por encima del 20% y con unos ventrículos no excesivamente dilatados. Ahí sabemos que vamos a cambiar el pronóstico, que esos pacientes van a vivir más. Además, hay otro subgrupo de pacientes, quizá con peores ventrículos, que probablemente no vamos a cambiar su pronóstico, pero sí que les vamos a paliar los síntomas y también habrá que planteárselo en ellos. Tengo que hablar de algún otro dispositivo, en concreto del Pascal, porque ha llegado la competencia al MitraClip. Eso siempre es bueno, tanto para las compañías que se esfuerzan en mejorar como para nosotros, que tenemos más opciones. Todavía tenemos una información limitada con Pascal, pero bueno, ya sabemos que los datos de mejoría de insuficiencia mitral parece que son hasta cierto punto comparables, en calidad de vida también. Ahora tendrá que llegar más información, pero bueno, ahí está. Y como decía, no voy a profundizar en todos los first in man porque todavía nos pillan un poquito lejos, espero que poco, pero bueno, hay algunos muy interesantes, como este publicado en JACC, que intenta superar esa dificultad que tiene la mitral por todo su aparato subvalvular, implantando una especie de marco sobre el que después se implanta una prótesis, que puede ser una prótesis balón expandible, y parece que tiene unos resultados iniciales pues, favorables. Ya lo veremos. En cuanto al intervencionismo tricúspide, hay varios dispositivos first in man, no voy a entrar, pero se han hecho cada vez más casos y además en España se están haciendo bastantes casos de MitraClip en posición tricúspide y se ha iniciado el uso en nuestro entorno del dispositivo Tricento, entonces yo creo que merece la pena comentarlo. En cuanto a MitraClip intricúspide, todavía son series pequeñas, esta es una serie de 64 pacientes. Sabemos por la descripción de la duración de los casos, por el tiempo de procedimiento, por las experiencias que hemos tenido en nuestros centros, que son técnicamente muy complejos, pero parece que estamos teniendo buenos resultados en cuanto a la reducción del grado de insuficiencia tricúspide y en cuanto a la mejoría en clase funcional. Sin duda nos faltan datos pronósticos, ahí está el estudio Triluminate, otra serie de estudios, tendremos que verlo, pero esta opción ya está ahí, ya está en la mesa y además empezamos a tener algunas evidencias. Y Tricento la menciono fundamentalmente, como decía, por estar ya en determinados centros españoles.
Hay unos datos muy limitados, por desgracia no hay un registro prospectivo, que es lo que deberíamos estar haciendo, pero lo que se ha publicado, y recientemente se publicó en la revista española un caso, pues parece que indican mejorías funcionales importantes y mejorías en datos ecocardiográficos. Finalmente, el intervencionismo pulmonar, que como comentaba al principio, fue la primera válvula que se intervino percutáneamente y ahora estamos volviendo a ella. Se había empezado ya a tratar con la prótesis Sapien 3, aunque no tenía aprobación para esa indicación. Empezamos a tener datos. En este registro de Eurointervention vemos una tasa de éxito de más del 98%, con unos gradientes que se mantienen en el tiempo muy estables, con una corrección completa de la insuficiencia pulmonar. En definitiva, muy buenos datos. Y además, justo hace unos pocos días se ha cerrado el estudio Compassion S3, que pretende analizado de manera prospectiva los resultados de esta válvula en posición pulmonar y va a dar pues, unos datos muy interesantes. La válvula PULSTA creo que es un cambio muy importante en el intervencionismo pulmonar, porque es la primera prótesis autoexpandible que podemos usar en posición pulmonar y esto nos puede aportar una seguridad que ahora mismo las balones expandibles pues quizá se puedan quedar atrás, pero todavía necesitamos más información. De momento tenemos datos subrogados en cuanto a la función ventricular, tamaño de ventrículo, resultados hemodinámicos ecocardiográficos. Hacen falta más datos, pero creo que es una novedad muy interesante y reciente. Y, por resumir, en cuanto al intervencionismo aórtico, como decía, el Heart Team tiene que empezar a preguntarse por qué no es TAVI, por qué le mando a cirugía, en lugar de por qué no es cirugía, le mando a TAVI. En el intervencionismo mitral tenemos, gracias a los últimos datos, una mejor compresión de los candidatos al clip y la prótesis, pues still waiting, seguimos esperando, parece que no termina de llegar, pero bueno, quizá este sea el año. En intervencionismo tricúspide empezamos por fin, por primera vez y en la práctica clínica a tener soluciones. Y en el intervencionismo pulmonar existe un resurgir del interés que sin duda dará mucho que hablar a lo largo de este año. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nacho. A continuación, la doctora Nieves Gonzalo López nos va a hablar de novedades en imagen y fisiología. Hola, buenas tardes y en primer lugar muchas gracias por la invitación para dar esta presentación. Voy a comenzar primero con la parte de imagen intracoronaria y voy a hablar sobre todo de estos tres bloques. En primer lugar, el interés muy importante que hay en los últimos años y sobre todo en este último año sobre el uso de la imagen intracoronaria para la optimización de lesiones complejas, ¿no? También todo dentro de este concepto nuevo, ¿no? Del complex PCI, del chip, parece que también la imagen intracoronaria pretende buscar su hueco en este tipo de intervenciones. Y comenzando con las intervenciones complejas, evidentemente, lo primero es hablar de las lesiones calcificadas. Todos sabemos que el calcio se asocia a riesgo de infraexpansión. También sabemos que la angiografía no es una buena técnica para evaluar la presencia de calcio y que realmente en muchas ocasiones las técnicas de imagen intracoronaria pueden ser más útiles para evaluar la presencia de calcio. Aquí hay dos imágenes correspondientes de una misma lesión evaluada en este caso con IBUS, un IBUS de alta resolución, y con OCT. Claramente la evaluación del calcio con estas técnicas es mejor y, por ejemplo, este año pasado surgió este estudio muy interesante publicado en Eurointervention intentando hacer un score de calcio por OCT que nos permitiera determinar en qué situaciones tenemos riesgo de infraexpansión y en qué situaciones, por tanto, puede ser útil utilizar una técnica de preparación de placa. Fundamentalmente, los tres factores que se identificaron fueron el arco de calcio, el grosor del calcio, muy importante. Cuando tienes un arco de calcio, pero el calcio es fino, generalmente lo vas a poder romper con un balón. Si el calcio es más grueso, generalmente no se va a poder romper con un balón. En ese sentido, la OCT tiene la ventaja de que sí que permite evaluar el grosor del calcio, mientras que con IBUS, pues la sombra que produce el IBUS generalmente no nos va a permitir evaluar este aspecto. Y el tercer aspecto es la longitud o la extensión longitudinal del calcio. Basados en estos tres datos, se puede hacer un score con el que pues podemos tener una indicación de en qué situaciones hay un riesgo de infraexpansión y en qué situaciones puede estar indicado utilizar una técnica de modificación de placa. Todo esto también viene, evidentemente, por el hecho de que están surgiendo nuevas técnicas para modificación de placa, para tratamiento de lesiones calcificadas. Por supuesto, tenemos la telectomía rotacional desde hace muchos años, pero
están surgiendo nuevas técnicas como la aterectomía orbital, que va a llegar próximamente, o la litotripsia intravascular, que ya se está utilizando. Y en ese sentido también se han publicado varios artículos intentando determinar cuál es el mecanismo de acción de este tipo de técnicas, de qué forma actúan sobre la placa, modificándola y permitiendo luego la expansión del stent. Este es un estudio, por ejemplo, que comparó pacientes tratados con aterectomía rotacional y aterectomía orbital. En la parte de arriba vemos un caso en el que se ha tratado con aterectomía rotacional y vemos ese aumento más circular de la luz, mientras que en el caso inferior es un caso tratado con aterectomía orbital. Es un dispositivo que todavía no tenemos, pero que va a llegar muy pronto a España y que tiene un efecto, como vemos, distinto sobre el calcio, un mecanismo de acción distinto que se puede ver muy bien en esa imagen, el efecto que produce en la zona donde la oliva ha orbitado, digamos, ya se ha imprimido en esa zona donde existe calcio. Básicamente, en este estudio el resultado fue que cuanto más pequeño es el lumen y cuanto más calcio hay, más efecto van a hacer estas técnicas, como es algo que todos ya sabemos por la práctica. No hay un estudio randomizado que las compare, pero bueno, en este estudio, que es bastante limitado, como digo, son solo 30 pacientes por brazo, pues no hubo diferencias en cuanto a la expansión del stent que se obtenía con los dos tipos de técnicas. Son estudios más bien mecanísticos de demostrar de qué forma actúan estos dispositivos. Y también en ese sentido, bueno, pues se han publicado varios estudios con litotripsia intravascular demostrando de nuevo cuál es el mecanismo de acción, cómo realmente esta técnica lo que produce son fracturas lineales en el calcio, como se puede ver en este caso, son bastante evidentes, producidas por esos pulsos de muy alta presión, muy limitados en el tiempo, que generan estas fracturas y permiten la posterior expansión del stent. El otro grupo de lesiones complejas en las que hay mucho interés con el uso de imagen y especialmente de OCT es en las bifurcaciones. Este año se ha publicado este documento de consenso de los grupos de bifurcaciones japonés y europeo, en el que bueno, pues se evalúa cuál puede ser la utilidad de la OCT para el tratamiento de las bifurcaciones. Por supuesto, en una bifurcación podemos utilizar, como en cualquier otra lesión, la OCT en la evaluación pre para evaluar las características de la placa, el diámetro y longitud del stent que necesitamos, en el post para la optimización, pero sobre todo ha surgido mucho interés en la utilidad de la OCT para guiar el procedimiento durante el recruce de la guía a la rama lateral. Todos sabemos que la OCT proporciona unas imágenes tridimensionales muy detalladas y que permite realmente determinar por qué strat está pasando la guía. Esto pues, cada vez cobra más importancia realmente a la hora de tratar una bifurcación, en qué zona cruzamos hacia la rama lateral para obtener un mejor resultado en cuanto a posición de los strats, ¿no? Y en ese sentido también se ha publicado este año el protocolo de este estudio, que yo creo que va a ser un estudio muy importante, el October Trial, que es un estudio en el que se va a randomizar a los pacientes con lesiones de bifurcación a tratarlos guiados por angiografía, guiados por OCT. Es un estudio de 1.200 pacientes, muy grande, y que yo creo que los resultados van a ser muy interesantes, aunque probablemente tardemos bastante tiempo en disponer de ellos. Se han publicado también bastantes estudios intentando de nuevo demostrar que la utilización de las técnicas de imagen puede mejorar el pronóstico de los pacientes. Simplemente mencionar este metaanálisis sobre la utilidad del IBUS en el tronco. Yo creo que los datos son ya muy contundentes, o eran ya muy contundentes con los estudios que teníamos previamente. Este metaanálisis que reúne 4.500 pacientes vuelve a confirmar lo mismo. Utilizar IBUS cuando tratamos un tronco mejora la mortalidad, mejora todos los eventos, la mortalidad, el infarto y la trombosis del stent. O sea que creo que en este sentido los resultados son ya muy contundentes respecto al tronco. Se ha publicado también este artículo, del que probablemente hayan oído hablar. Es un estudio que realmente es un estudio de una cohorte de todos los pacientes a los que se realizó una angioplastia en un periodo entre 2005 y 2015, 10 años, en los hospitales de Londres, del Sistema Nacional de Salud, y simplemente se comparó en el global de pacientes a los que se les había hecho una angioplastia, cuántos se habían tratado con angiografía, en cuántos se había utilizado IBUS y en cuántos OCT, y lo que se vio es que había una diferencia en mortalidad. Evidentemente, estos son datos brutos en los que hay múltiples sesgos en relación con qué tipo de pacientes se les ha hecho la intervención, en qué tipo de centros, etc. Para intentar paliar esas diferencias se hizo después un análisis por propensity match, grupos en los que, de nuevo, a pesar digamos, de hacer con el propensity, se mantenían esas diferencias en la mortalidad, en el infarto y también en los MACE intrahospitalarios. Como digo, es un estudio, digamos, muy limitado, una cohorte ciertamente prospectiva, pero con mucha limitación porque, por ejemplo, no tenemos datos referentes a los eventos en relación con el vaso. Es decir, hay infartos, pero no sabemos si son infartos en relación con el vaso que se trató, etc. O sea que los datos son limitados, pero bueno, es un estudio que ha tenido bastante difusión y que yo creo que había que mencionar y se ha publicado en una revista importante.
Y el otro, tercer bloque respecto a imagen intracoronaria que quería mencionar brevemente es el de los síndromes coronarios agudos. Realmente este año de nuevo se han publicado muchos artículos revelando nuevos aspectos de la fisiopatología de los síndromes coronarios agudos in vivo, con OCT fundamentalmente. Me gustaría mencionar simplemente uno que se ha publicado muy recientemente y que es muy interesante sobre la disección coronaria espontánea en pacientes a los que se les hizo OCT. Es un estudio multicéntrico con participación de varios centros españoles y en el que realmente se comparó en este caso las disecciones que tenían fenestración frente a los hematomas intramurales en los que no existía una fenestración. Lo que se vio fundamentalmente es que cuando no hay fenestración, como es de suponer, pues hay una mayor presión dentro de la zona de la luz falsa de lo que es el hematoma y esto produce compresión de la luz verdadera. O sea que son mecanismos, digamos, que intentan de nuevo determinar cuál es la fisiopatología de este tipo de lesiones. Respecto a la disección coronaria espontánea, sin embargo, y respecto a las técnicas de imagen en este subgrupo de pacientes, ya sabemos que en las últimas recomendaciones pues hay una serie de notas sobre ser cuidadosos en qué pacientes se indican este tipo de técnicas. Simplemente este es un estudio de nuestra serie, se publicó este año sobre nuestra serie de pacientes con disección coronaria a los que se les hizo imagen. Tengo que decir que cada vez hacemos menos imagen en estos tipos de pacientes y que efectivamente pues lo que se vio o lo que demostró el estudio es que el mayor número de complicaciones son en las disecciones tipo 1. Este tipo de disecciones realmente no hay que hacer imagen. Si la angiografía es diagnóstica no estaría indicado hacer unas técnicas de imagen, solo cuando la imagen sea ambigua, es decir, una disección tipo 3 o una tipo 2 ocasionalmente, cuando realmente la imagen es ambigua y no diagnóstica. Y el otro aspecto interesante, yo creo, de este análisis de nuestra serie fue que hay una relación entre la posibilidad de tener una complicación y el tiempo desde el inicio. Es decir, que hay muchas más posibilidades de tener una complicación cuando el cateterismo y la técnica de imagen se hacen en el momento agudo. Se han publicado también otros mecanismos que no se habían reportado hasta ahora in vivo. Por ejemplo, la hemorragia intraplaca, que se ha descrito en patología como una causa de progresión rápida de placa o de crecimiento rápido de placa y como posible causa de síndrome coronario agudo. Bueno, pues en este año han surgido varios reportes sobre hemorragias intraplaca evaluadas in vivo con IBUS y OCT y hay una cantidad enorme de estudios en este sentido. Simplemente quería mencionar este editorial que un poco resume lo que yo pienso sobre los síndromes coronarios agudos. Se publicó este año en New York Intervention y básicamente es la idea de que tal vez ha llegado el momento de ir un poco más allá con los síndromes coronarios agudos. Realmente, probablemente sabemos que la fisiopatología es muy variada. La imagen intracoronaria puede proporcionar mucha información en ese sentido y realmente probablemente estamos en la era ya de pasar a la individualización del tratamiento del síndrome coronario agudo en función de estos aspectos. Decir también que dentro de 2 semanas en el PCR se va a presentar la segunda parte del documento de consenso de imagen intracoronaria, que se va a publicar en European Heart Journal y se va a presentar en PCR y se centra mucho precisamente esta segunda parte en el síndrome coronario agudo y el uso de la imagen en este contexto. Y respecto a la fisiología, pues yo creo que básicamente ha sido el año de la consolidación de los índices en reposo, después de la publicación de los 2 grandes estudios, Define Flare y IFR Sweetheart, demostrando la no inferioridad del índice de reposo IFR frente al FFR. Este es un análisis, un pooled análisis realmente de todos los pacientes que se incluyeron en Define Flare y IFR Sweetheart, y realmente cuando se analiza ese grupo de 4.400 pacientes, lo que se vio es que con IFR se difieren más pacientes que con FFR, sin embargo no hay más eventos en el seguimiento, con lo cual de nuevo es una confirmación de la seguridad de los índices en reposo para la evaluación de las lesiones y para decidir la necesidad de revascularización. Otro aspecto interesante es el síndrome coronario agudo. ¿Sirve la fisiología en ese contexto? Bueno, pues en este pooled análisis lo que se ve es que efectivamente cuando diferimos una lesión en el contexto de un síndrome coronario agudo, esos pacientes tienen más eventos que cuando se difiere una lesión en el contexto de los pacientes con angina estable. Y además parece que esas diferencias afectan más al FFR que al IFR. Quería comentar también este subestudio de Define Flare que apareció este año. Ha habido cierta controversia y han aparecido incluso case reports publicados sobre la seguridad de utilizar IFR en el contexto de descendente anterior. Se hablaba de que podía producir falsos negativos, etc. Realmente creo que los datos de este subestudio son bastante contundentes.
Son 870 pacientes y realmente los pacientes que se difirieron por IFR tuvieron menos eventos, prácticamente la mitad que los que se difirieron por FFR. Y eso fundamentalmente en relación con que los pacientes diferidos por IFR tuvieron menos revascularizaciones no planeadas. ¿Cuál es la causa, digamos, de esta discordancia? Podría tal vez estar en relación con la discordancia que existe muchas veces entre el FFR y la reserva coronaria de flujo. Hay pacientes que pueden tener un FFR normal y un CFR anómalo y sabemos que esos pacientes tienen peor pronóstico, mientras que el IFR y CFR suelen ser generalmente más concordantes. Para mí, sin embargo, el gran cambio, aparte de todos estos datos, es el cambio en el concepto de la fisiología, que ha pasado de ser, gracias al corregistro con la angiografía, ha pasado de ser algo que usamos para decidir si tratar o no, a ser una herramienta que nosotros utilizamos para decidir cómo tratar. Y esto, como digo, viene de la posibilidad de hacer pullbacks con guías de presión y corregistrar los resultados con angiografía. Ahora somos capaces de saber cuál es el impacto funcional de cada estenosis y también, digamos, saber cuál va a ser el resultado fisiológico que vamos a obtener tratando distintas zonas, como se puede observar en esta imagen que les muestro. Y realmente la capacidad que tenemos de predecir el resultado o el impacto o el resultado funcional después de tratar una zona es muy buena. Este es un estudio que se publicó este año que demuestra que efectivamente se puede predecir muy bien, con gran precisión, el resultado que vamos a obtener tratando una determinada zona, cuál va a ser el impacto o el resultado funcional. Con lo cual, realmente, esto es un cambio en el paradigma, ¿no?, de cómo se usa la fisiología en el laboratorio de hemodinámica. Se han publicado también o han aparecido nuevos índices en reposo después, evidentemente, de la consolidación del IFR, el DFR, RFR, DPR. Hay múltiples índices en reposo que han surgido, sobre los cuales no hay, digamos, grandes publicaciones, pero que seguramente irán apareciendo más datos en los próximos años, ¿no? Como conclusión, yo diría que, básicamente, en el campo de la imagen intracoronaria el interés está muy centrado en el uso para optimización de angioplastia compleja, incluyendo ahí pues, lesiones calcificadas, bifurcaciones, enfermedad difusa. Y en este aspecto también el corregistro, aunque no lo he mencionado, el corregistro con angiografía también puede facilitar la implementación de estas técnicas en los laboratorios. En el campo de los síndromes coronarios agudos, de nuevo, hay pues, múltiples estudios demostrando el valor de la imagen en cuanto a determinar la fisiopatología de la misma, por ejemplo, en las disecciones espontáneas. Y respecto a fisiología, bueno, pues se ha consolidado la evidencia sobre los índices en reposo, especialmente también en el contexto del síndrome coronario agudo y de la descendente anterior. Y finalmente, como digo, pues el corregistro de fisiología y angiografía que marca para mí un cambio en la forma de utilizar la fisiología, no solo para decidir si tratar una lesión, sino también para planificar el procedimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Nieves. Pasamos a la siguiente presentación. José Antonio Baz nos va a hablar de novedades en intervencionismo estructural. A todos y agradecer también a la sección la invitación por venir a hablaros de esta parte de novedades de intervencionismo estructural que, bueno, la parte que queda de intervencionismo estructural después de haber hablado de válvulas y que se hablará de congénitos, pues los temas que quedan por tratar y los que he buscado un poco de evidencia en el último año son estos tres. La evaluación aceptada la he metido un poco ahí para rellenar porque si no es que se me quedaba un poco pobre la cosa porque es un año que parece que se ha gastado todo el dinero en estudios de válvulas y no ha quedado mucho para el resto de cosas. Entonces, hablando del foramen anular permeable, voy a tratar estos puntos. Bueno, sabéis que durante muchos años he intentado buscar un estudio randomizado que justificase el uso del dispositivo de cierre del foramen anular permeable para prevenir el ictus criptogénico, pero no acaban de salir estudios. Daba igual el resultado de cierre percutáneo que el tratamiento médico, pero uno de estos estudios, el RESPECT, que a los 5 años no dio diferencias significativas, se mantuvo, es el RESPECT LT, que al final, a los 10 años de seguimiento, pues mostró diferencias muy a favor del cierre percutáneo. Los pacientes tenían menos ictus, menos AITs, y entonces fue un cambio en este tipo de tratamiento que hizo que la FDA, pues a los pocos meses, aprobase ya el cierre percutáneo para tratar el FOP con ictus criptogénico. Entonces, como estudio randomizado, sí ha salido uno en el último año, que es el Defense PFO, que está hecho en Corea. Entonces, este estudio lo que hizo fue randomizar tratamiento médico o cierre percutáneo pacientes con un foramen de alto riesgo. Ellos definieron pacientes con un foramen de alto riesgo que ellos tenían un aneurisma del septo de más de 15 milímetros, una hipermovilidad de al menos 10 milímetros del septo intraauricular y un tamaño mayor
de 2 milímetros o más con maniobra de Valsalva en el túnel. Este foramen de alto riesgo lo encontraron en 39% de los pacientes con ictus criptogénico y es un estudio que, aunque no metió muchos pacientes, porque son 60 en cada grupo, se paró de forma prematura porque ya veis el resultado. Y es que en el cierre percutáneo no hubo en 2 años ningún evento. El evento primario, que era el combinado que veis aquí remarcado en rojo, que era ictus isquémico, muerte vascular o hemorragia intracraneal, pues no se produjo en ningún caso en el grupo de cierre percutáneo. Se detuvo de forma prematura y se concluyó del buen hacer del cierre percutáneo para prevenir un ictus criptogénico. Esto hizo que la Sociedad Europea de Cardiología en poco tiempo sacase una recomendación para el tratamiento del foramen permeable, donde dice que para pacientes, los que entran en los estudios de 18 y 65 años, que hayan tenido un ictus criptogénico, no hay que esperar como antes al segundo o a estar con tratamiento médico óptimo. Ya se puede indicar el cierre percutáneo siempre que sea, sobre todo, un foramen de los de alto riesgo, como os he mostrado en el Defense PFO. Y, bueno, aparte de que se pueda cerrar, luego, ¿qué pasa? Porque son pacientes relativamente jóvenes y el dispositivo va a quedar ahí para toda la vida, entonces seguimientos a tan largo plazo, salvo el RESPECT, no hay muchos. El grupo de Rodés lo que hizo fue seguir durante un periodo muy largo, entre 10 y 17 años, a pacientes que habían cerrado en su centro, fueron 201 pacientes, y lo que vieron, pese a ser pacientes jóvenes, es una mortalidad de un 6,5%, hay que decir que todas fueron no cardiovasculares, murieron desde accidentes de tráfico, suicidios, cánceres, pero ninguna fue cardiovascular. Hubo 2 strokes, que para gente joven después del cierre del foramen, pues es un tema importante, pero también hay que decir que ninguna fue relacionada con el dispositivo y todas fueron más de 10 años después del cierre. Lo que sí llama la atención es un 6,5% de sangrados importantes, que cuando se analizaron los pacientes que tenían sangrado, stroke o no stroke, vieron que el padecer una trombofilia, aunque no era significativa, sí predecía el que pudieses tener un ACV recidivante. Y respecto al sangrado, hay que decir que el 20% de los pacientes a partir del 6º mes no tomaban ningún antiagregante ya. Y analizando cada uno de los grupos, el que dejaban con tratamiento y el que no tomaban ningún tratamiento, hay que ver cómo los pacientes que se quedaban sin ningún tratamiento antitrombótico prácticamente no tenían eventos, ni tenían ACVs, ni stroke, algún combinado, que ya veis que la mortalidad es en esos pacientes que fueron no cardiovascular, y sí había unos sangrados mucho más importantes en los pacientes que seguían con algún tipo de antitrombótico. Entonces, un poco con todos los estudios que os he ido comentando, se sabe que el cierre percutáneo del foramen sí tiene un efecto protector. Los pacientes a los que se cierra y queda bien cerrado realmente no tienen o tienen muy pocos eventos isquémicos cerebrales, y que es útil dejarlos sin tratamiento en el seguimiento, salvo aquellos pacientes que tienen trombofilias, que tienen que tratar la trombofilia igual que si no tuviesen cerrado el foramen. Entonces, respecto a nuevos dispositivos, los estudios, básicamente, el que tiene mayor número de pacientes es el Amplatzer, que todos conocéis, y también tiene el Gore Cardioform, también tiene un estudio donde sale con mejor resultado que el tratamiento médico. La única diferencia entre los dos es que en el seguimiento el cierre con Gore tiene más arritmias supraventriculares tipo fibrilación auricular que el Amplatzer PFO. Pero hay otros dispositivos. Hubo una época en los que cada semana nos venían con un dispositivo de cierre de foramen oval cuando no había tanta evidencia, y ahora se han quedado unos pocos menos en el mercado. Uno de ellos es el Figula de Occlutech, que han presentado este año un estudio con 250 pacientes y seguimiento a 6 años. Es un dispositivo muy parecido al Amplatzer, no tuvo ningún problema durante los implantes, pudo poner en un 100% de los casos. Respecto a los eventos que hubo en el seguimiento, ya veis, isquémicos transitorios un 1,6%, stroke 0,4%, arritmias 3,6% y el shunt residual, que moderado o severo queda más o menos en un 5% de los casos. Ese dispositivo no tiene estudios randomizados. Otro dispositivo muy importante es el Novel Stitch, que tiene la ventaja de ser
un cierre percutáneo que no deja prótesis. Es una sutura que coge las dos hojas del septum intraauricular, el septum primum y el segundo, y al final se aprieta y queda, como veis aquí en el dibujo este. Hay un registro italiano, no hay ningún estudio randomizado, donde buscaron pacientes con foramen oval y permeable y un ACV, tenían 200 pacientes. De estos pudieron de entrada seleccionar 192 para el cierre percutáneo y pudieron hacerlo en 186. De los 186 hubo 20 que quedaron con un shunt mayor o igual de 2 y fueron tratados algunos con cierre con otro dispositivo de los conocidos percutáneos o tratamiento médico en algunos de ellos. De este estudio, cosas importantes, que se necesitó eco transesofágico casi un 54% de los casos y que, así como un cierre convencional no se usa apenas contraste, la media de contraste usado fue de 200 centímetros cúbicos por estudio. También decir que queda un porcentaje muy parecido a lo que comentamos antes con el fíbula de shunt residual, pero bueno, casi un 80% se consigue cerrar del todo, y un poco de este dispositivo decir, pues bueno, la necesidad de contraste que se necesita usar, la presencia de shunt residual, la necesidad del eco transesofágico, y la ventaja fundamental es para gente joven que no dejas una prótesis en el septo intraauricular. Y como cosa un poco diferente al cierre percutáneo, pero relacionado con el foramen oval permeable, es el riesgo de pacientes que tengan un foramen oval permeable de tener un ACV. Este es un estudio hecho en los hospitales de Boston donde analizaron casi 190.000 pacientes que habían sido sometidos a cirugía y que encontraron 1.540 que tenían foramen oval permeable y fueron operados. De estos vieron aquellos que habían tenido algún tipo de evento isquémico cerebral y vieron que los que tenían foramen oval permeable tenían strokes o isquémicos transitorios con mucha más frecuencia que los pacientes que no la tenían. Y cuando clasificaban, según los anestesistas hacen el riesgo de la cirugía en bajo riesgo, alto riesgo, vieron que los de alto riesgo y con foramen oval permeable tenían un número muy importante y mucho más alto de strokes que los pacientes que no lo tenían o que tenían bajo riesgo. Y esto es un punto que, bueno, ya veremos en el futuro en qué acaba, pero podría ser para pensar en la prevención, en el cierre del foramen como prevención primaria del ictus en algún tipo de pacientes. Esto ya veremos en el futuro en qué puede acabar. Luego hablaros del tema de la orejuela izquierda. La orejuela, la verdad es que desde los primeros estudios randomizados no ha habido ninguno más y en el último año no ha salido nada. Entonces lo que se hace es analizar y reanalizar todo lo que hay de estudios randomizados y diferentes registros. Y básicamente a nivel de complicaciones que pueden surgir, como la presencia del trombo, que es un tema que está importando bastante, y el tratamiento postimplante que se hace. Las indicaciones por las guías, tanto la europea como la americana, es 2B, no ha cambiado nada y probablemente mientras no haya más estudios va a ser difícil que cambie. De seguimiento de registros, el Evolution con el Watchman, se hizo un seguimiento a 2 años de pacientes a los que después de los 6 meses o del tratamiento indicado se le deja con un antiagregante o sin ningún antiagregante. Y se ve que los pacientes a nivel de, en 2 años de seguimiento, a nivel de eventos isquémicos, tienen igual que los pacientes que siguen con el tratamiento antiagregante, pero sí tienen muchas menos complicaciones hemorrágicas que los pacientes que siguen con algún tipo de antiagregante. De este estudio también se hizo un subanálisis que publicó Ignacio Cruz en la revista española con pacientes de más de 85 años y tampoco hubo diferencias ni en número de ACVs ni en eventos hemorrágicos. Respecto al trombo, que es un tema que, pues como estos pacientes llevan un seguimiento ecocardiográfico importante, al principio sobre todo importa bastante, se hizo un metaanálisis, se publicó un metaanálisis donde con diferentes dispositivos se vio aquellos que tenían trombo residual, que como veis prácticamente todos los dispositivos que se usaron en mayor o menor medida presentaban trombo. Del total de pacientes, en 351 se apareció trombo residual, un 3,4%, y que aparece en diferentes épocas del seguimiento, tanto en la fase más aguda como incluso en la muy tardía, a los 2 años. Que todos van asociados con mayor número de eventos isquémicos cerebrales y que los tratamientos son muy variados según la práctica de cada centro. Unos ponen heparinias bajo peso molecular, anticoagulan, nuevos anticoagulantes o no, hay otros que no refieren ningún tipo de tratamiento.
Esto es analizando el Watchman. En los estudios del Watchman también vieron en 65 pacientes que había trombo residual, diferentes momentos en los que se fue detectado el trombo tanto por eco programado como no programado, y que todos ellos estaban asociados con mayor número de eventos cerebrales isquémicos y con mayor hemorragia, probablemente por el tratamiento que se pone una vez que se diagnostica la presencia de trombo. Estos fueron los predictores en análisis multivariable que se encontraron de trombo: el tener una orejuela muy grande, los ACVs previos, la fibrilación auricular crónica, enfermedad vascular, se encontraron como predictores en este estudio con el Watchman de trombo en el dispositivo. Nuevos dispositivos. Este es el Ultrasil, que pues nada, hicieron un registro con 122 dispositivos, se consiguió implantar en un 94,4% de los casos. El oversizing que se usa en este caso es un 26%, número de dispositivos que se usaron por procedimiento. Bueno, en el seguimiento a largo plazo, ninguna muerte, stroke un paciente y una embolización de dispositivo, y no se diagnosticaron o no se comentaron la presencia de trombos en el dispositivo. Para ir adelantando ya porque queda poco tiempo, el hambre, que es otro también, 60 pacientes, se presentó un registro, seguimiento a 12 meses, 3% de mortalidad, toda dicen que no relaciona con dispositivo, 1,6% de AITs en el seguimiento y tampoco se describió trombo en el dispositivo. Y ya para ir terminando, de la ablación septal, que la verdad es que la seguimos haciendo en poco número, pero bueno, no hay así grandes cosas publicadas. Han publicado un metaanálisis con miles de casos donde las conclusiones son que no hay diferencias en mortalidad comparándolo con la cirugía, pero que la ablación septal tiene una tasa de reintervenciones mucho más alta, un 11,5% versus 1,5% en el caso de la miectomía quirúrgica. Y Siwis, que fue el que empezó con esta técnica, ha presentado su seguimiento de casi 1000 pacientes desde el 2000 que empezó a hacer esta técnica, con complicaciones en el procedimiento. Lo más importante, bueno, disección coronaria en el tronco ha tenido un caso, bloqueo V completo en 39,6%, aunque marcapasos quedó en el 10,5% de los casos al alta, y con el seguimiento a largo plazo, el 18% de los pacientes necesitaron una nueva reablación con alcohol, contra, bueno, 1,9% fueron a miectomía, el marcapasos queda en un 2,6% y la mortalidad cardiovascular 2,1%, riesgo de nuevos ACVs y alguna otra complicación tampoco muy importante. Vale, y eso es todo lo que os quería presentar. Muchas gracias. Muchas gracias por la excelente presentación. Vamos pasar para a próxima, novidades em intervencionismo de cardiopatia congénita, Dr. José Luis Martínez. Bueno, esto no empieza aquí, la charla empieza antes. ¿No tenéis las primeras diapositivas? No podemos usar mi ordenador porque veo que es que me colocan aquí para un efecto cómico y si no tengo vídeos, pues entonces voy a defraudar a la audiencia. No sé si yo casi... Bueno, pues nos vamos a apañar con esto. Lo que sí os quiero decir es que normalmente yo planteo esta charla al revés. La cardiología pediátrica no vivimos de los grandes números, vivimos de las anécdotas. Y lo que intento es ver si lo que hemos hecho en nuestro centro o con vosotros se acopla a algunas novedades de las que salen en la literatura. Desde luego el procedimiento híbrido cada vez salen más artículos y nos permite hacer procedimientos que no podríamos hacer percutáneo. A nosotros, por ejemplo, el tamaño de los vasos nos influye de forma muy significativa y desde luego es el futuro y yo creo que va a ser el nicho de la aparición de una nueva especialidad, queramos o no queramos. Desde luego depende de la actitud de los profesionales, no de los equipos,
Solamente lo necesario es querer hacerlo y querer trabajar juntos. Quitar protagonismo, quitar egoísmos, quitar egos y quitar relevancia personal, porque el único protagonista es el paciente. Nosotros tenemos una sala muy humilde en la que hacemos bastante procedimiento híbrido. De tal manera que tenemos que educar a las nuevas generaciones en que no sean acaparadores y egoístas. Hay que educar a la gente joven en que no todo es para ellos y que hay que compartir. Pero lo que sí es verdad es que no siempre la paloma tiene que ser el hemodinamista. Porque la paloma, cuando tú mezclas una paloma y un cirujano, se produce este efecto, que es el efecto de iluminación. Estoy hablando de cirujanos del Antiguo Testamento. Cuando se junta un cirujano y una paloma es la iluminación, que es la posibilidad de opinar sobre algo, los inconvenientes de algo, sin saber exactamente lo que se va a hacer. Esto no ocurre ahora y, como veréis, la nueva generación nos permite hacer algunos de estos casos. Mira, este es un ejemplo de lo que podemos hacer con procedimiento híbrido. Es un paciente que es un Berlin-Hart izquierdo, que tiene una insuficiencia aórtica severa, que lo que hace es que Berlin-Hart mantiene el flujo, pero no da gasto al paciente. Entonces, bueno, cerrarlo quirúrgicamente no es fácil, tenía un ventrículo derecho límite que podría deteriorarse, no se podía colocar un plaque, y, desde luego, el cierre quirúrgico, como os digo, no es sencillo. Decidimos entonces pues, valvular este tracto de salida y decidimos usar la cánula ventricular. ¿Y la cánula ventricular por qué razón? Porque fijaros la orientación tan magnífica que tenéis para poner un dispositivo en la aorta ascendente. Y utilizamos pues, la Melody, que es lo que teníamos en aquel momento. Utilizamos este sistema trabajando con los cirujanos y las perfusionistas con una cánula ventricular y vimos que era posible a través de una vaina de 18F y modificando y creando una corva desde la Melody para preservar el flujo de las coronarias, pues pasar a través de la cánula ventricular. Y eso es lo que hicimos. Este es nuestro plan de ataque, pero como veréis después no sucede así, y fuimos capaces de meter a través de una vaina de 18F, quizá ahora pudiéramos haber metido una TAVI, era un paciente de 14 kilos, y después de prestentarlo pusimos la prótesis y esto funcionó desde el punto de vista técnico. Y veis que el resultado ecográfico fue excelente. Sin embargo, como suele suceder muchas veces, el resultado técnico no se acompaña con resultados clínicos, infravaloramos la interrupción del flujo pulsátil para evacuar el ventrículo izquierdo mientras poníamos en ECMO cervical. Esto hizo que el paciente entrara en edema pulmonar y tuvimos que mantener el ECMO. Además, se produjo un deterioro neurológico. Este paciente lleva con un pronóstico neurológico muy malo que agravamos nosotros con este procedimiento y decidimos limitar al paciente. Pero técnicamente se pueden hacer cosas como esta. En la coartación de aorta pues también ha habido algunas novedades. Desde luego, lo que tenéis que tener en cuenta es que la mayoría de las coartaciones de aorta, casi el 40-50%, se asocian a la válvula aórtica bicúspide, y la válvula aórtica bicúspide es una cosa en la que estáis trabajando, con lo cual os conviene, si vais a poner una TAVI, mirar el arco aórtico. Este es un paciente en el que hicimos una combinación de coartación de aorta y de TAVI con una válvula aórtica bicúspide con estenosis. Entonces, bueno, pues lo que decidimos fue, si pasáis antes la TAVI que tardar la coartación, desde luego la disrupción o la lesión vascular está prácticamente garantizada. Y lo que se hizo fue pues lo que estaba también descrito en la literatura, en algún caso, que es tratar primero la coartación para abriros camino para poner la TAVI. Entonces, esto es lo que hicimos, pusimos un stent recubierto de 45 milímetros en la coartación de aorta y, bueno, pues el resultado fue tanto geográficamente como hemodinámicamente muy bueno. Después, en el mismo procedimiento, sobre la misma guía, lo que hicimos fue avanzar una Corval Evolut de 26 milímetros y, como veis, incluso abriendo el camino con un pre-stent, no fue difícil, pero no fue tan sencillo. Tuvimos que manipular la tensión de la guía y tuvimos que también maniobrar con el dispositivo para finalmente poder pasar sin ninguna dificultad. Fijaros que hemos abierto un diámetro de 25 milímetros y que nos ha costado un poco pasar. Imaginaros qué hubiera pasado si no tenemos el pre-stent. Seguramente la rotura vascular está garantizada y hay casos descritos de esos. Con lo cual, después lo que hicimos fue implantar la Melody con un buen resultado tanto en geográfico como hemodinámico y después también se retiró sin ninguna dificultad a través del stent. De tal manera que mi consejo es que si vais a tratar las aortas bicúspides, miréis el arco y que si tiene una coartación, tratéis primero la coartación antes que la TAVI. Y esto es el mensaje que os quiero transmitir. Es decir, antes de hacer el procedimiento, pensar dónde queréis aparcar los dispositivos y por dónde vais a pasar.
porque si no lo tenéis pensado antes y intentáis ir directamente a lo que sabéis hacer, pues hombre, a lo mejor los resultados no son muy buenos si no planificamos antes abrir el camino que ir directamente a poner la TAVI contra un muro. Eso es, bueno, estos son otros stent. Esto no está publicado, pero lo que quiero deciros es que ahora se pueden fabricar stent a medida. Hay medidas ahora también estándar, hasta de 12 centímetros, que nos permiten, como hicimos en el Hospital de Cruces, tratar coartaciones de aorta tubulares como esta, con muy buen resultado. En este paciente pues, pusimos un cobre stent de 6 centímetros que viene premontado sobre un balón de 18 y la verdad es que ahora esto va a estar en el mercado, algunas medidas estándar, y se pueden encargar con un decalaje para ser servidos muy bajo. De tal manera que, fijaros, antes teníamos que solapar varios stent y ahora con este solo stent, y os aseguro que es un procedimiento sencillo, incluso solapando un stent en la parte más inferior, podemos obtener magníficos resultados. Tened en cuenta esto porque esto está disponible ahora en el mercado. Esto nos permite incluso tratar lesiones tan complejas como la que vemos ahora a continuación. Este aneurisma lo tratamos en León con Armando, no sabíamos qué hacer. Primero pusimos un stent en el arco transverso y después les implantamos un stent de 12 centímetros montado sobre un balón de 20 milímetros. Esto antes no estaba disponible en el mercado. Esto a lo mejor le resulta interesante, que es abrirlo en forma de hueso de perro para anclar la porción más distal. Lo que estamos haciendo es convertir un stent con un balón en un stent autoexpandible y de esa forma puedes anclar arriba y fijar abajo. Yo creo que esto os puede resultar interesante y atractivo en alguna de vuestras lesiones y bueno, pues el resultado final fue bastante satisfactorio. La verdad es que fue un caso hecho con los cirujanos, se hizo un debranching de la subclavia para preservar el flujo en el periodo intermedio. Respecto a la válvula tricúspide no os quiero contar nada más, que bueno, está establecido como técnica, lo único es conseguir una angulación perpendicular entre la prótesis y la prótesis quirúrgica a lo que queremos implantar y bueno, lo que sí es verdad es que si vais a ir por vía yugular, que a veces es la mejor orientación, utilizar el Commander puesto por un cirujano, porque el Commander es mucho más corto que el introductor y nos permite, como este caso que hicimos en Valencia, conseguir esta buenísima coaxialidad. Bueno, también podemos tratar los anillos en Balfin Ring. Esto para vosotros no es tan novedoso, pero para nosotros sí. Se puede tratar, dependiendo del diámetro, pues con Sapien o con Melody. La Melody lo que pasa es que podemos hacer una forma elíptica sobredilatándola con balón que se adapta mucho mejor, de tal manera que el gap que queda entre la boca de la C y la cruz cordis es mucho menor. Y para nosotros es también más atractivo, pero os insisto que con diámetros más pequeños. Esto es, por ejemplo, un ejemplo en el que ponemos un acceso con un examen de 22 milímetros y que posteriormente dilatamos con un balón de Atlas de 24 milímetros, de tal manera que hacemos una elipse. La Melody funciona no como la Sapien en forma circular, sino también en cualquier tipo de forma y, como veis, obtenemos muy buen resultado con muy poca regurgitación tricúspide. Entonces, la Melody sirve para esto, pero siempre que sea pequeño y es mucho más adaptable que la Sapien. De esto no quiero ya hablar porque es que me aburro yo a mí mismo yéndome ya de la válvula pulmonar, pero sí deciros que la mayor novedad es que, como sabéis, nosotros ponemos un pre-stent antes de la válvula y el pre-stent es la parte más difícil del procedimiento y es donde hay más complicaciones. Normalmente, incluso cuando tratamos tractos de salida grande, esperamos 2 o 3 meses a la neoautorización para poner la Sapien. ¿Y podemos hacer esto sin pre-stent? Pues hombre, hay un individuo que se llama Evan Zhang, que es de los tíos más brillantes que yo conozco, que dice que sí. Y lo hemos hecho en un par de casos. Por ejemplo, mirad este caso que hicimos en Valencia, en el cual lo hicimos por procedimiento híbrido, desde la toracotomía lateral, obtuvimos este magnífico acceso y lo que hicimos fue ponerla directamente sin stent. Era una paciente con una polivalvulopatía en la cual la tricúspide estaba bloqueada por una prótesis quirúrgica y que solamente había este acceso. Ya se está poniendo en rojo el reloj y me estoy poniendo un poco nervioso porque parece que va a explotar, pero como veis es posible hacerlo sin pre-stent, adecuando mucho la expansión del dispositivo. Aparte tenéis que tener en cuenta que la Sapien 3 no estamos trabajando en un anillo aórtico, podéis poner 3 centímetros más y conseguir diámetros de hasta 31,5 milímetros, de tal manera que puede ser una cosa muy importante. De las válvulas autoexpandibles que vienen, pues mira, la que más es la
la Venus Valve. Hay muchísimos artículos, pero todavía no está disponible. La Pulsar, estamos 2 centros enrolados en la fase 3, que somos La Paz y nosotros, y yo creo que van a ser válvulas muy atractivas que nos van a permitir tratar diámetros de tracto nativo un poco más grande, pero que, como dice Nacho, todavía no es una realidad clínica. Bueno, ¿cuál es la relevancia, o sea, la novedad más relevante para mí en el 2018? Pues esta, que nuestro amigo Ramiro Trillo se ha incorporado a nuestra feliz rutina. Y eso para mí ha sido la mayor novedad y la más relevante. La primera noticia que tuve de su recuperación fue a través de la prensa gallega. Y esto es lo que leí asombrado sobre Ramiro en la prensa gallega, y a mí me hizo pensar que, bueno, pues que Ramiro está mejor que yo. En segundo lugar, que la prensa gallega tiene un dintel muy bajo del impacto de lo que es el decalaje informativo de una noticia. Y en tercero es que Ramiro ha tenido que dejar la moto, pero sigue practicando su segunda mayor pasión. Y esto, lo que os quiero contar es la verdad. Bueno, esta pasión viene ya desde hace 30 años. ¿Y sabéis con quién la ejerció? Bueno, pues con mi futura familia política y con mi mujer. Yo me he enterado que se conocieron de jóvenes y que estuvieron tonteando. Y tengo el documento gráfico. Aquí está Ramiro con mis primas, mi mujer, en una clara actitud de precópula. Con lo cual, lo que os quiero, esta es otra de mis primas, creo que es adoptada, no se parece a la familia de mi mujer, pero bueno, aunque es un pirata, yo desde luego le doy una enorme bienvenida a bordo y le hemos echado muchísimo de menos. Y daros las gracias una vez más, pedir disculpas al doctor Fernando Alfonso porque esto es improvisado, y él ha tenido que improvisar la diapositiva porque la acabo de acabar. Ha improvisado una diapositiva que ha clavado mi presentación, con lo cual me alegra que me conozcáis también. Muy bien, para terminar la sesión, el doctor Fernando Alfonso nos va a hacer un resumen de todas las ponencias y a la vez un mensaje final. Buenas tardes. Lo primero, como no, agradecer a la Junta su amable invitación para intentar resumir en 15 minutos pues, las 6 preciosas presentaciones de temas importantes realizadas por expertos, como veis ahí. Pablo ha hablado del tratamiento antiagregante en los pacientes que hacemos intervencionismo coronario. Y sabéis que este es un tema pues, de una gran actualidad. Yo tuve ocasión de participar en las guías de revascularización coronaria, parecía que ahí estaba todo muy claro, pero enseguida vino otro documento de Circulation donde analizaba más profundamente en pacientes con anticoagulación cuál era el mejor tratamiento antiagregante o el doble tratamiento antiagregante. Desde esos documentos ha habido 3 o 4 documentos nuevos, es decir, está saliendo un documento de consenso al mes para explicarnos qué tenemos que hacer en cuanto a la antiagregación en un paciente que hacemos intervencionismo coronario y que necesita anticoagulación. Y una vez más, lo que hay que hacer es resumir y, como se ha dicho antes, los mejores autores, Juanmi y José Luis, en la mejor revista, Rec Cardiovascular Intervention, ahí está todo, muy reciente, y lo tenéis ahí en vuestra mochila. En cuanto a los nuevos anticoagulantes o la triple terapia en los pacientes que requieren anticoagulación por indicación clínica, como se ha dicho, como ha dicho Pablo, el estudio más completo y con un diseño más interesante es el Augustus, que ha sido presentado hace poco y que básicamente randomiza a un anticoagulante oral nuevo, apixaban, versus antivitamina K, y luego se hace una subrandomización por toma o no de aspirina. Y este estudio tiene un diseño muy elegante, como hemos dicho, y permite demostrar que el nuevo anticoagulante reduce el sangrado, cosa que era esperable, pero reduce también de forma significativa los eventos isquémicos, al menos en este estudio. Y cuando vemos, lo miramos desde el otro lado, tenemos qué ganamos poniendo aspirina, qué ganamos con el triple tratamiento. Podéis ver cómo la aspirina casi duplica el riesgo de sangrado sin que logre reducir los datos isquémicos durante el seguimiento. Otro estudio muy importante y que todos estábamos esperando, la posibilidad de mantener un único antiagregante a largo plazo, pero que sea un antiagregante de los nuevos, de los potentes, en este caso el ticagrelor, pues como se ha comentado en el Global Leaders, que es un estudio muy esperado, resultó un estudio negativo. Y yo creo que el estudio, aunque luego se han comentado que hay subanálisis, el estudio lo debemos interpretar como se presentó inicialmente.
Y también hay datos muy interesantes que se han presentado hace un par de meses sobre pues, un anticuerpo monoclonal que nos permite por primera vez, porque no tenemos antídotos, porque las transfusiones de plaquetas no funcionan en estos pacientes, revertir, cuando necesitamos de forma urgente, revertir la doble antiagregación. Y este es un fármaco que es capaz en 5 minutos de revertir el efecto del ticagrelor. Obviamente es un estudio publicado en New England en voluntarios sanos y solo con test de función plaquetaria, test funcionales de función plaquetaria que han sido múltiples, consistentes, pero no tenemos evidencia clínica, pero sería el primero de estos fármacos que tiene un antídoto para entendernos de alguna forma. A Soledad le ha tocado pues, hablar de un tema muy grande, como es las novedades del intervencionismo coronario. Ha explicado muy bien que hay muchos estudios sobre los nuevos stent y son me too. Este stent es tan bueno, es no inferior. Básicamente ese es el mensaje primero. Los stent de última generación son todos muy buenos. Y el segundo mensaje es el metaanálisis de Greg Stone, que sí que demuestra que cuando cogemos el ultracin, la patita el strat muy fino, esos stent parece que tienen unos resultados clínicos algo mejores que los stent que no son tan finos. Con respecto al balón de droga, hay muchos estudios, pero el estudio con más relevancia clínica, porque tiene poder para eventos clínicos, es del grupo Basket, es del Basket Small 2, que aunque tiene algunas limitaciones, demuestra que desde el punto de vista clínico la utilidad del balón de fármaco en pacientes con vasos pequeños, no había QCAs ni siquiera en este estudio, pero vasos en principio pequeños, y ahora en el PCR se va a presentar otro estudio, el Picoleto 2, que tendrá seguimiento angiográfico para confirmar estos resultados. Ha presentado datos de su grupo, que esto es una idea muy interesante, o sea, no es un estudio aleatorizado, pero es lo que queremos saber. Sabemos que en las bifurcaciones usamos el provisional stenting, valorar luego lo que pasa con la rama lateral es muy difícil, pasar la guía es muy difícil. Bueno, pues si podemos tener ahí la guía para saber si la clasificación de Medina es real, si esa rama está enferma y hay que tratarla, pues es muy interesante y además sabemos, como han demostrado ellos, pues que las guías no se quedan atrapadas y es una cosa que le deja a uno muy tranquilo. Soledad ha hablado también de un registro que es muy interesante, el de Jackie So, canadiense, con centros americanos. Fijaros, 750 pacientes con disección coronaria espontánea. Es la serie más grande que hay y la pena es que nosotros mañana presentaremos algunos datos de casi 350 pacientes de la serie española. Pero Jackie lo ha hecho mucho mejor. La edad no son todos pacientes tan jóvenes, mujeres de edad media, predominio de tratamiento conservador y, como veis, dos factores que ya se sabía, pero aquí se confirman de nuevo, que se asocian a peor pronóstico en estos pacientes. Enfermedad del tejido conectivo asociada, que es muy rara, y pacientes también muy raros, en las series grandes, de disección periparto. Obviamente, cuando habían salido las guías de infarto y nos decían que solo debíamos tratar la lesión que no era culpable en el shock cardiogénico, en el mismo congreso, prácticamente salió el Culprit Shot, que lo que dice es que en estos pacientes, ese paciente que le abres la arteria culpable y que sigue en shock cardiogénico en el infarto, dices, bueno, le voy a abrir la otra que le va a ayudar, pues no parece que sea lo que hay que hacer, al menos de forma rutinaria y al menos en todos los casos. Y ha explicado también a Soledad que, bueno, a pesar de ese estudio que ha salido hace poco, al Safari, pues en principio hay que usar la vía radial, es 1A, hay que usar siempre stent farmacoactivos de última generación, el provisional stenting gana fuerza en el tratamiento de las bifurcaciones, no tenemos que tratar de forma rutinaria la arteria no culpable en pacientes con shock y los BBS, pues en principio no tienen una indicación clínica fuera de algún estudio controlado. Nacho nos ha hablado del intervencionismo valvular. Ha hablado de muchas cosas y yo voy a ser muy breve. Y voy a ser muy breve porque creo que es muy importante mirar una vez más, muy despacio, estas diapositivas que desde luego son un cambio de paradigma. Fijaros en el Partner 3, 1000 pacientes, edad media 73 años, STS de 1.9. Nunca nos habíamos atrevido, por prudencia, a poner una TAVI hasta ahora en estos pacientes. Fijaros cómo el objetivo primario de valoración, muerte, stroke o rehospitalización, casi se reduce a la mitad con la TAVI. Y además, al menos en este estudio,
curiosamente, porque eso no era esperado, no hay complicaciones vasculares, no hay mayor número de complicaciones vasculares, no hay mayor número de marcapasos y la tasa de insuficiencia mitral, el leak paravalvular significativo, tampoco es mayor en el PARTNER 3. Son datos, sinceramente, espectaculares y cambio de paradigma. Y, como sabéis, se publicó de forma simultánea por Jeffrey Podma pues el otro estudio, el estudio de la Evolut, también en bajo riesgo. Aquí son 1.500 pacientes, el seguimiento, como se ha dicho, son 2 años. De nuevo, la edad muy baja, 74 años. Y veis que es un estudio donde aquí la no inferioridad pues se cumple y esta válvula supravalvular, el de por diseño, tiene mejores resultados, o sea, tiene mejores resultados en cuanto a la válvula. Entonces, cuando los cirujanos dicen que es verdad que no sabemos lo que pasa después de una serie de años con nuestras válvulas, es verdad, pero también hay estudios que nos han comentado donde dicen que con los nuevos criterios de degeneración valvular, las válvulas de la TAVI degeneran menos a los 6 años, a los 5 años, que las válvulas de los cirujanos. Es decir, que son noticias, yo creo que podemos denominar como espectaculares. Y nosotros hicimos un estudio, reconozco que oportunista, juntando los 3 estudios, el Notion, el PARTNER 3 y el Evolut Low Risk, y fijaros los resultados. En cuanto a mortalidad, al año casi sale significativo. En cuanto a stroke, la tendencia es favorable y clara, pero podemos decir que la tasa de muerte o stroke disable al año casi se reduce a la mitad en estos pacientes. Eso es lo que tenemos que decir. Obviamente, debido fundamentalmente al Evolut, la tasa de marcapasos aumenta de forma significativa. Y estoy de acuerdo que ahora estamos desorientados y no sabemos por qué no ofrecemos una TAVI a cualquier paciente con estenosis aórtica, porque puede que sea lo mejor que tenemos que hacer. En cuanto al otro escenario, el escenario mitral, pues hubo el gran disgusto con el estudio francés. Parece que los procedimientos funcionaban, parece que funcionalmente los pacientes mejoraban, pero el objetivo primario de valoración salió negativo. Con lo cual, la presión que se generó de gente que lo hacía bien, hasta que salió el estudio americano, Greg Stone presentó el COACT con resultados espectaculares, pues ha sido de nuevo también un tema revolucionario y yo creo que ahora analizando despacio, como se ha dicho, las diferencias entre los 2 estudios, básicamente el tipo de ventrículo sobre el que actuamos, pues podemos conocer mejor las posibles indicaciones de esta estrategia terapéutica. Nieves ha hablado de anatomía y de fisiología. Una cosa que ha llamado la atención es que podemos utilizar estas técnicas, esto es una cosa clásica, para mejorar los resultados del intervencionismo coronario. Este es un estudio que se va a hacer y hay otro que yo creo que todavía es más grande, el ILUMEN 4, que son 3.500 pacientes randomizados a OCT o a implantación de stents de forma habitual y tiene 2 co-primary endpoint, un endpoint de diámetro, es el área luminal si es distinto, que eso parece fácil, pero tiene un objetivo primario también de target vessel failure, es decir, un objetivo clínico y por eso aquí se han metido solo pacientes, vamos a decir, complejos, diabéticos, infartos, largas, restenosis, oclusiones o lesiones complejas para intentar que el posible beneficio de la optimización sea más claro. Nieves ha hablado también de la importancia del calcio para expandir bien el stent y las nuevas técnicas que vienen y desde luego una de las que parecen más prometedoras y sobre todo con un mecanismo de acción diferente es la litotricia. Fijaros en la rotura que produce esta técnica sobre placas de ateroma que obviamente luego se van a poder dilatar mejor con balón y poner un stent mejor. Esto es una cosa nueva y que en algunos subgrupos de pacientes que tendremos que identificar va a permitir mejorar los resultados. En cuanto a la disección, de nuevo, disección coronaria espontánea, este es un estudio que, bueno, hay 2 cosas, ¿no? ¿Dónde se originan? ¿Entry tier o al contrario? ¿Cómo están los vasovasorón? Este estudio no es definitivo, pero este estudio demuestra que cuando cogemos los hematomas intramurales y miramos la lámina elástica externa versus los pacientes que tienen una clara doble luz con una entrada, pues el área es mayor en el hematoma intramural y eso puede sugerir o parece sugerir que hay más presión ahí. Si eso fuera así,
empezarían ahí y la rotura intimal sería secundaria. Y esto viene también apoyado porque la presencia de vasa vasorum, en este caso, pues no hay diferencia entre las disecciones espontáneas con rotura y las disecciones sin rotura. Otro tema que yo creo es muy interesante y también es novedoso es, bueno, no sabemos muy bien por qué se producen los infartos, ¿no? La rotura de una placa tipo TICFA de Valentin Fuster, la erosión de una placa, el nódulo calcificado, que hay que diferenciar de la calcificación nodular, pero este es un estudio muy interesante del grupo de Boston que sugiere que placas calcificadas superficiales pueden también tener un fenómeno de complicación con ruptura de trombo intracoronario y es un mecanismo nuevo, que habrá que confirmar, de síndrome coronario agudo, la complicación de una gran placa superficial calcificada. Como se ha dicho, hay un documento ya publicado y otro que va a salir ahora sobre manejo clínico y recomendaciones de expertos de la OCT, que yo creo que es muy interesante. Y desde el punto de vista de fisiología, pues 3 pinceladas. Uno, que cuando juntamos los 2 estudios, el Define Flare y el Sweetheart, es decir, bueno, sabíamos que con el IFR pues había menos pacientes que tratábamos. Eso es mejor, es peor, que daba la crítica de decir, bueno, pero es que a lo mejor esos pacientes van mal. En este estudio, Javier lo que hizo es juntar los 2 análisis y demostrar que aunque con el IFR se revascularizaba menos o se difería más, los pacientes que habían sido diferidos no tenían más eventos en el seguimiento, con lo cual, desde el punto de vista clínico, parece una estrategia muy favorable. Y luego está el tema de los índices de reposo, el tema de los puntitos. Esta técnica, teóricamente, con el pullback de la guía de IFR y el corregistro, nos permitiría saber cuál sería el FFR en cada sitio y qué pasaría si quitáramos el cambio del IFR en alguno de los puntitos. Esto es muy atractivo, hay datos que lo sugieren, pero también tengo que decir que hay algunos investigadores, como Nico Pils, que dice que el crosstalk entre las lesiones existe. Y si no lo vemos, pues es una pequeña limitación del estudio. O sea, es una cosa que yo creo que es un tema interesante, pero hay que estar alerta porque yo creo que la última palabra pues todavía no la tenemos. Y la última cosa en fisiología coronaria es que este otro grupo, vamos a decir el grupo de Nico Pils, ha demostrado que podemos por primera vez, esto no es mío, podemos por primera vez ver el flujo absoluto total, el flujo absoluto coronario total y medir las resistencias totales absolutas en las arterias coronarias. Esto abre un abanico de posibilidades terrible. Obviamente no tenemos la cantidad de miocardio y obviamente no tenemos valores normales. Si puedo volver a mi presentación, que no es esta. Habré tocado algo, pero... el tiempo. Bueno, pues esto... nada más. Muchísimas gracias por todo. Siento no haber podido repasar los artículos, sobre todo de José Antonio, y a José Luis, muchísimas gracias por lo que nos has enseñado de cardiopatías congénitas y sobre todo gracias porque fíjate que no hubiera tenido tiempo para explicar lo que tú nos has contado también. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Damos por concluida esta primera mesa. Tenemos una pausa café hasta... ¿qué hora? 30 minutos. ¿Media horita? Sí. Vale, pues media horita de pausa café. Gracias.